Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el primer podcast, el cual tiene que ver con todo el aprendizaje que se ha realizado en el transcurso de este periodo y sobre ya el cual tengo un guión establecido. El objetivo general de este podcast es reflexionar sobre cómo el peligro de la historia única afecta la construcción de identidades y subjetividades a partir de la experiencia personal y los aportes teóricos trabajados en el curso. Los objetivos específicos de este podcast buscan analizar por qué reducir a una persona a una sola narrativa del poder afecta su identidad y subjetividad. Se propone acciones cotidianas para validar las historias de vida múltiples y evitar la reproducción de estereotipos. Y como tema central, el peligro de la historia única en la construcción de identidades y subjetividades desde una mirada desde mi experiencia personal. Este podcast tiene como nombre Voces sin etiquetas. Mi nombre es Joan Sebastián León y hablaremos sobre el peligro de la historia única en la construcción de identidades y subjetividades. ¿Alguna vez has sentido que alguien le redujo a una sola condición, una etiqueta o una sola versión de ustedes sin ver lo demás que también son? Eso es lo que también Chimamanda Adichie llama el peligro de la historia única. En este episodio les voy a contar por qué reconocer este peligro no es solamente un ejercicio académico para mí, sino algo que viví en carne propia y qué podemos hacer cada uno de nosotros para no repetirlo con las demás personas. Bueno, en el desarrollo del tema, el por qué es necesario reconocer el peligro que representa una estructura del poder desde el que se enuncian las identidades y subjetividades de otros diferentes y convertirla en una única historia definitiva. Quiero empezar con algo que viví yo mismo y es cuando yo estudié veterinaria. Un momento en el que no permitieron que yo realizara las prácticas porque consideraban que no tenía la capacidad para realizar esto. ¿Por qué? Porque eh, tengo una condición de salud que se llama epilepsia refractaria mixta no especificada. Sin embargo, ahí es donde se ve esa condición de poder. Pero esto no decidió que mi historia terminara ahí. Ahí es donde también se ve la vulnerabilización y tuve que interponer acciones legales para que reconocieran mi derecho a la educación. Esa experiencia me enseñó algo que Chimamanda Adichie en el 2018 explica muy bien en El peligro de la historia única, que el problema no es que la historia sea falsa, sino que se presente como la única versión posible de alguien, que lo ratifica Calderón en el 2004, retomando a Bourdieu, que habla de la violencia simbólica como esa forma de denominación que se ejerce sin necesidad de fuerza física, simplemente como una estructura de poder
donde se logra imponer su versión de la realidad como la única válida. Eso fue exactamente lo que yo llegué a vivir, una institución imponiendo una sola narrativa donde solo yo no podía hacer, sino que tuve que recurrir a una autoridad porque querían tener una s- suposición. Por eso tuve ese peligro donde es un ejercicio teórico para mí, pero también es entender que si esto no cuestiona una historia única, sino que se sigue negando también a otros la posibilidad, también puede verse representado para que otros entiendan que existen posibilidades para que no se les niegue la posibilidad de obtener los recursos para la educación. ¿Cuál es la importancia de validar la historia de vida y las múltiples realidades de sujetos para hacer al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos donde se enuncian nombrados a los otros? Si en- yo diría que si en este momento, si en ese momento hubieran contado mi historia completa, mi esfuerzo, mi capacidad y mi derecho a estudiar veterinaria, las reglas del juego hubieran sido diferentes sobre las oportunidades que yo no pude tener en ese momento. Cuando reconocemos que una persona tiene una capacidad sin darle un prejuicio, se le puede mirar diferente. Y además, no es solamente mi historia, sino que así como yo, existen múltiples historias, ya que también en particular en la universidad donde yo estudiaba, se presentaron casos muy particulares como el mío. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros de sus verdades y subjetividades? ¿Qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Desde mi pensar, lo primero que creo que podemos hacer en el día a día es no invalidar los pensamientos que pueden tener otras personas, ya que muchas veces caemos en estereotipos justamente porque no nos detenemos a escuchar y asumimos que ya sabemos quién es alguien antes de darle la oportunidad de contarnos su propia historia. Reconocer que cada persona tiene una historia que contarnos, una historia que probablemente no conocemos del todo, es el primer paso para que no despojarla de su verdadera identidad. En mi caso, después de lo que viví en, cuando me enfrenté a estudiar veterinaria, entendí que escuchar de verdad a alguien sin juzgarlo desde una sola condición o etiqueta es una forma concreta de devolverle algo que a mí, en mi caso, me negaron el derecho a ser visto en todo desde la complejidad. Desde que el lugar personal, social o cultural me enuncio yo cuando hablo a los otros, cómo reconozco mis propios privilegios, prejuicios o silenciamientos en las narrativas que construyo. Cuando yo hablo con otras personas, reconozco que enuncio desde un lugar particular, el de una persona que en ocasiones tiende al perfeccionismo y que debe estar atenta a que esa exigencia consigo misma no se convierta en una forma de excluir a quienes no cumplen con esos estándares. Más que hablar de un privilegio, reconozco que he tenido que aprender a manejar
situaciones de presión social, en las que a veces por mi condición médica se me ha juzgado por mi forma de hablar. Esa experiencia ha enseñado en carne propia lo que significa ser reducido a una sola característica y ser mirado desde este punto de vista, en lugar de ser reconocido en toda mi complejidad. Por esa razón, creo que estos prejuicios como el perfeccionismo y mis propias vivencias de exclusión es para mí el primer paso para no repetir estas mismas etiquetas o estos mismos prejuicios y estas mismas narrativas únicas, ya que al confrontarlos, sé que esto mismo puede afectar a otras personas. Y por último, quiero dejarles una frase que yo les diría a los demás que no permitan que que otras personas o que creen que los definen quién es que sus heridas no son el final de su historia, sino el motivo para escribir algo mucho más grande. Muchísimas gracias.